Bien, porque cambiamos de tema y vamos a pasar a la fe. ¿Está claro qué es el arrepentimiento? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿El arrepentimiento es algo que Dios te da así arbitrariamente o es algo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros, bien, nosotros. Una responsabilidad humana en la cual Dios interviene, está claro. Siempre Dios interviene. Yo no podría ser salvo si no hubiera un sacrificio en el Calvario. Por más que me arrepienta, confiese, tenga convicción, contrición, conversión, si no hay una cruz del Calvario, es decir, Dios ha provisto todos los medios para que yo pueda alcanzarlo. Si no fuera así, imposible. Entonces vamos a pasar ahora a un nuevo tema también de controversia que se llama la fe. ¿Qué es la fe? Estamos hablando de la doctrina de la salvación, la fe. Hablamos qué es la salvación, hablamos la justificación, hablamos la santificación, hablamos el arrepentimiento, ahora vamos a hablar de la fe. De la fe. Después nos quedan temas como la adopción, cuando somos adoptados como hijos de Dios, nos quedan temas como la regeneración o nuevo nacimiento, la elección, la doctrina de la elección, ¿sí? Por ahí si quieren en algún momento, incluso si no nos da el tiempo, lo salteamos y vemos la elección, la presciencia, la predestinación, se vienen temas importantes. Y la muerte de Cristo, la sustitución, redención, reconciliación, propiciación, naturaleza pecaminosa. El fin de la ley ya lo vimos, ya lo venimos viendo. La seguridad del creyente, si la salvación se pierde o no se pierde. Estoy tirando los títulos. Los que creen que se pierde, ¿en qué se basan? Y los que creen que no se pierde, ¿en qué se basan? Y la discusión que está tan de moda hoy en día, aunque no es nueva, es de la Edad Media, es de la Edad Media en realidad esa discusión del calvinismo. Si Cristo murió por todos, si no murió por todos, si hay personas predestinadas para el cielo, otras que ya Dios de antemano dijo, no, este se va a perder, y dijo, por lo que estamos viendo no es así. Porque si alguien no se arrepiente, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios que no le dio el arrepentimiento, que no se lo concedió? No. Es una responsabilidad humana. Entonces un calvinista me acusaría a mí, tú eres un pastor arminiano. No, no soy arminiano porque yo no lo sigo Arminio. Eso es una carnalidad, ya lo dijimos. Ser seguidores de ser carnal. Bien. La fe. La fe es otro elemento de controversia. ¿Qué no es la fe? La fe no es, anote, un salto a ciegas. Es decir, bueno, salta al vacío nada más. No. La fe no es un salto a ciegas. La fe tampoco es una acción ilógica. Bueno, hace una locura porque eso es fe. No. La fe no es locura. Es locura los que se pierden, pero no es una locura en sí misma. Como alguien dijo, no hay nada más lógico que confiar en Dios. Más seguro que eso, imposible. O sea, la fe es absolutamente segura. No, la fe es plenamente segura. No es una suposición. Bueno, yo supongo que, a mí me parece que, no. Nuestra fe está basada en algo súper claro que es la palabra de Dios. Está basada en la Escritura. Así que no, la fe no está basada en opiniones, en yo supongo, como el Chapulín, yo opino, no importa mi opinión. La fe está basada en la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír. Ah, bien, está claro. Entonces la fe no está, no, pero que dijo el apóstol, no, es que dijo, no. La fe no está basada en suposiciones y en opiniones. La fe está basada en la palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios, no hay verdadera fe. Hay gente que tiene fe en las carreras de cucaracha. Bueno, puede tener fe en lo que quiera. Pero la fe que estamos hablando nosotros es la fe basada en la palabra de Dios. Ahí está nuestra fe. No es una especulación, no es una opinión o hipótesis. Ahora, sí, ¿qué es la fe? Vamos a la definición. Otra vez. Es un cambio. Anote, es un cambio voluntario y sincero en la mente del pecador. Un cambio voluntario y sincero en la mente del pecador. Un cambio voluntario y sincero en la mente del pecador que lo dirige al Salvador.
Esta es la definición de un teólogo, Harold Wilmington. Y algunos dirían, bueno, pero es bastante parecido a lo que dijo del arrepentimiento. Entonces él hace la aclaración. En el arrepentimiento el pecador abandona el pecado. En la fe el pecador se dirige a Jesucristo. Porque decir, en el arrepentimiento, ¿qué enfatiza? Yo abandono aquello. Pero en la fe, ¿qué enfatiza? ¿A dónde me dirijo? Al Salvador. Esa es la diferencia. El arrepentimiento mira al pasado, la fe mira hacia el futuro. En este sentido del cambio. ¿Sí se entiende? Entonces, dice este autor, porque la definición si no queda muy parecida, en el arrepentimiento yo dejo de mirar para allá, dejo de ir para allá, cambia la mente, cambia la manera de pensar, cambia la manera de vivir, pero ¿a dónde me dirijo? Hacia acá, hacia el Salvador. Acá estaba el pecado. Entonces en el arrepentimiento yo iba hacia el pecado, caminaba hacia el pecado, era mi estilo de vida. Pero cuando hay arrepentimiento, cambia la mente, metanoia, cambio de mente, eso es arrepentimiento. Cambia la mente. Me doy vuelta, pero ¿a dónde voy ahora? A Buda, a la Pachamama, Jesucristo. Esa es la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí, me dirijo a Jesucristo. Entonces también la fe es un cambio voluntario y sincero en la mente del pecador que lo dirige hacia el Salvador. Bien, podríamos ver otras definiciones, pero no lo vamos a hacer. Su generación. ¿Cómo se genera la fe? ¿Cómo se genera? Romanos 10, 17. ¿Cómo se produce la fe? Amén. Es decir, ¿qué es lo que genera la fe? La palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando los discípulos le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe? ¿Qué le dijo el Señor? Sí, yo los voy a tocar con la varita mágica, voy a poner mis manos sobre ustedes y ustedes van a tener fe. ¿Qué les dijo? Si tuvieran fe, ustedes tienen que tener la fe. ¿Y la fe de dónde la van a sacar? De la palabra de Dios. Jesucristo era la palabra de Dios viviente, ¿o no? Era el logo de Dios hecho carne. Es decir, ellos estaban al lado de la palabra. Cuando una persona, cuando un creyente es expuesto a la palabra, crece su fe. ¿Por qué hay creyentes que no maduran, como los corintios? ¿Por qué hay creyentes que no crecen? ¿Por qué? No tienen conocimiento, no la estudian. No solamente no la estudian, porque yo la puedo estudiar y no aplicarla, ¿cierto? Exactamente, como dice Santiago, los oidores de la fe no son los bienaventurados, sino los hacedores. Pero para hacerla tengo que conocerla. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir en la palabra de Dios si no la conozco? Entonces, lo que dice Santiago es claro. No tengo que conocer la palabra de Dios, pero vivirla. Tengo que practicarla. Entonces, si un creyente no está expuesto a la palabra de Dios, está condenado a ser un creyente enano, un creyente carnal, un niño en Cristo, un inmaduro, una persona problemática. Un niño. ¿Qué hacen los niños, mi hermano Natanael? Pobre mi hermano Natanael. ¿Qué hacen los niños? Explíquenos usted que tiene experiencia maravillosa. ¿Qué hacen los niños? Lloran. ¿Qué más? Berrinches. Berrinches. Ahí está. Gritan por lo que quieren. Y una vez que lo tienen, quieren otra cosa. Hoy uno dice que cabrito bañoso, por Dios. Habla, Señor. Bueno, pero los niños en Cristo hacen eso. ¿Qué hacen en la iglesia? Berrinche, gritan, patalean, le dan el puesto que quieren. No, ahora quieren otro puesto. Ay, Dios mío, no se conforman. ¿Por qué? Falta palabra de Dios. La palabra de Dios trae madurez, la palabra de Dios trae crecimiento, la palabra de Dios hace crecer la fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso es importante que la iglesia sea una iglesia basada en la palabra, que conozca lo que cree, lo que practica, todo, basado en la palabra. Bien, algunos versículos. A ver, vamos buscando, ayúdenme rapidito. Hebreos 11:6, alguien que me busque. Hebreos 11:6, lo voy anotando acá. Hebreos 11:6. Acuérdense que está siendo grabado. Si usted se saltea algún texto, no se preocupe, lo va a tener grabado. Romanos 1:17.
Romanos 1:17. Vamos a ver alguno más. Segunda de Corintios 1:24. ¿Y uno más? Sí. Segunda de Corintios 1:24. Acá para que, claro, estaba haciendo ruido porque está lleno. Y primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Gracias. No me había dado cuenta de dónde venía el. Primera de Juan 5:4. Bien, ¿quién tiene el primero? Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ajá. Entonces, ¿la fe qué hace? Que yo le agrade a quién. Es decir, sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no puedo decirle a Dios, bueno, tú no me diste la fe, por eso yo no te agrado. No, yo tengo que tener fe, y al tener fe, al creerle a Dios, Dios dice, me agrada. Me agrada que me creas. La Biblia dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, fue Abraham el que le creyó a Dios. Y Dios dice, me agrada. Eso es bueno, eso es lo correcto. Y eso es lo que dice también Hebreos 11. Sin fe no se puede agradar a Dios. Bien, ¿qué más? 1:17 de Romanos. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Amén. El creyente vive por la fe, ¿o no? No vive por vista. No vive porque, bueno, es que Dios tiene que hacer otro milagro. No, él vive por la fe. Vea o no vea, no. Vive por fe, no por vista. Bien, ¿qué más? Segunda de Corintios 1:24. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Amén. La fe nos fortalece entonces. ¿Qué me hace a mí un creyente firme, según este texto? ¿Qué me hace a mí un creyente firme? La fe. ¿La fe basada en qué? En la palabra de Dios. Porque de ahí, acuérdense que la palabra produce fe. Entonces, si yo no tengo fe, no puedo estar firme. ¿Y por qué no tengo fe? Porque no tengo relación con la palabra de Dios. Por eso esto, mis hermanos, es inconcebible, y yo creo que es una estrategia de Satanás, no cabe otra, que muchas iglesias cierren sus Biblias y no se le dé el lugar a la palabra de Dios. He escuchado tantas veces, vamos a pasar a la parte más importante del culto. ¿Qué es? ¿Y cuánto dura? 15 minutos. 15. ¿Era la parte más importante? Se ve que no, pero una frase nomás. Entonces no hay firmeza, no hay crecimiento, no hay madurez, porque eso es lo que hace la palabra. La palabra produce la fe, y yo sin la fe no crezco, no me santifico, no estoy firme, no maduro, no tengo fuerza. Y bueno, quería tener fuerza sin Biblia, quería tener fuerza sin fe, y la fe la produce esto. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué hace la fe? Que venzamos al mundo. Es decir, usted se va a enfrentar a cualquier dificultad, a cualquier problemática que el mundo le plantee por la fe. ¿Y esa fe de dónde la va a sacar usted? Listo. Por eso hay creyentes tan derrotados si no tienen fe. El pueblo de Israel pereció en el desierto y fue condenado. Los mayores, mi hermana Irma, los mayores de 20 años para arriba fueron condenados a quedar en el desierto postrados, ¿sí o no? ¿Por qué? Dice. Y la Biblia responde esto: porque siempre andan divagando en su corazón. No me han creído. No tienen fe. Vieron milagros, el mar rojo se abrió, él endulzó las aguas, les dio carne, codornices, nube en el día, fuego en la noche, les dio el maná todos los días, el viernes le daba la doble ración para que no salgan el sábado a juntarlo. ¿Y qué seguían pidiendo? Otro milagro. Llegan al agua de la roca, no hay agua. Y dice que el pueblo murmuró, diciendo:
¿Está Dios entre nosotros, sí o no? Como diciendo, a ver, que lo demuestre, a ver si es cierto. Y el Salmo 95 responde a esto. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en Masá, es ese día, el de la roca, como en Meriba, que significa rencilla, donde me provocaron, es decir, Dios está diciendo, no, ya estoy en el colmo. Me provocaron vuestros padres, 40 años estuve disgustado con la nación, y no han conocido el camino de verdad. Entonces, esa actitud del milagro, hace un milagro más y un milagro más, y acá se cantan canciones del milagro más, ¿no? Digo acá en Chile, no me digan que no. No me digan que no. Acá en Chile yo he escuchado, Señor, haz un milagro y quiero un nuevo milagro y vamos a otro mes. Hermanos, el milagro es para los incrédulos. Bienaventurado el que no vio y creyó. Yo creo que Dios hace milagros, ¿sí o no? Ahora, si Él no lo hace, yo sigo creyendo en Él igual. Como dijo Job, aunque me matare, en Él esperaré. Eso es la fe, mis hermanos. Eso es la fe. Y un creyente está enfermo, Dios no lo sanó nunca. Siga confiando en el Señor. En el cielo tendrá un cuerpo incorruptible de gloria. Más vale entrar cojo, manco, tuerto al reino de los cielos que con los dos ser echado del infierno. No importa, hay muchos creyentes que se fueron enfermos, otros se fueron en la boca de los leones, ¿sí o no? Otros se fueron despedazados, otros se fueron quemados en la hoguera. Nadie garantizó que los creyentes van a llegar al final de sus días. Ay, estoy en mi día de gloria, pastor, mañana me voy. Nadie garantizó. Si le toca eso en suerte, gloria al Señor. Mi abuelo, por ejemplo, era creyente, se murió cantando, alabando al Señor, y le dijo a su hija ahí, mi tía Nancy, le dijo, Nancy, vienen los ángeles a buscarme, gloria al Señor, me encantaría una muerte así, pero otros murieron. Aserrados, apedreados, errantes, dice el autor a los Hebreos capítulo 11, de los cuales este mundo no era digno. Al que le toca, le toca. Pero vivieron por la fe. Y esa fe, ¿de dónde sacaron esa fuerza? De la palabra. Si no hay palabra, no hay crecimiento, no hay fortaleza, no hay madurez. No espere muchas cosas si no hay palabra. La iglesia debe estar fundamentada en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que produce la fe, y la fe es un cambio voluntario y sincero en la mente del pecador que lo dirige al Salvador. Ahora, ya como creyentes, nosotros justamente vamos siendo fortalecidos, vamos siendo santificados, vamos siendo afirmados, vamos caminando en ella, vencemos al mundo a través de ella. Bien, entonces nosotros debemos ejercitar nuestra fe, ¿cierto? Debemos ejercitar nuestra fe. Algunos dicen, otra vez la discusión, vamos a la discusión. Borro acá. Algunos dicen, la fe es un don de Dios. ¿Escuchó eso usted? Hermana Paulina algo nombró recién. Dicen, la fe es un don de Dios. ¿Qué significa la palabra don? Regalo. ¿Qué podría yo decir a ver, Señor, estoy aquí en la condenación porque tú no me regalaste la fe, por lo tanto yo no pude creer en ti. ¿Quién es el autor y el responsable de que yo esté en la condenación? Según ese pensamiento que yo acabo de decir. Creer que la fe es un don de Dios es hacer a Dios autor de la condenación. Y la condenación viene por el pecado. Es decir, si yo creo que la fe es un don de Dios, estoy diciendo Dios es el autor del pecado y en consecuencia el autor de la condenación de las personas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Amén. Porque yo, para alcanzar la salvación que tenía que ejercitar, dijimos al principio, la salvación es un regalo, la gracia de Dios, por el derramamiento de sangre inocente, y es a través de una persona, Jesucristo. Y eso yo lo recibo ¿cómo? Por gracia. Por fe. La salvación es por gracia. Pero ¿cómo lo recibo yo todo eso? Por fe. Ahora, si la fe es un don, es un regalo de Dios, me la tiene que dar Dios. Yo le puedo decir a Dios, pero a mí no me diste la fe. ¿Cómo iba a alcanzar la salvación? ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Hermanos, la fe no es un don de Dios.
Vuelvo para atrás. Si decimos que la fe es un don de Dios, Dios es responsable por la gente que se pierde. Se pierden o se perdieron porque Dios no les regaló la fe. ¿Cómo iban a creer? Es decir, Dios tiene fe acá. Esto es la fe. A ver, esto es acá. Y yo digo, hermano Alejandro, toma, para usted hay fe. Venga. Levántese por hermano Alejandro. Ahí. Hermano Brian, no, para usted no. Hermana Irma, venga. Yo le regalo la fe. Ya está. Como ellos tienen fe, pueden creer, ¿cierto? Y si ellos pueden creer, reciben la gracia de Dios para salvación. ¿Y el resto? Claro. Ahora, ¿por qué se perdieron? Porque no leyeron la palabra de Dios. No, en este caso no les di la fe para que creyeran al mensaje. Exactamente, si la fe es un regalo de Dios, si Dios regala la fe, los que no creen es porque Dios no se la quiso regalar por alguna razón. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? En Gálatas 5:22 dice que sustituto. Está bien, pero ahora vamos a ir a eso. Porque eso está hablando de los creyentes, acá estamos hablando del mundo. Esa era la diferencia que quería que entender. Estamos hablando de la fe que conduce a la salvación, porque fe en la Biblia significa varias cosas, depende del contexto. Claro. Usted está hablando de la que en general. La fe que conduce a la salvación, no de la fe de los Gálatas, ahí es más el fruto del Espíritu, no del don de fe de 1 Corintios 12, no de la fe de Judas, la fe que ha sido dada a los santos. Depende del contexto, hay distintas clases de fe. Estamos hablando de la fe que conduce a salvación. La fe que conduce a la salvación. Esa fe no es un don de Dios. No. Un pecador, un impío, cualquier persona allá afuera, nosotros antes de recibir a Cristo, ¿qué tuvimos que escuchar para creer en Dios? La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y el contexto es claro. ¿Cómo predicarán si no fueren? Está hablando de la salvación de la gente. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Está hablando de la salvación, del mensaje al mundo. ¿Sí? El contexto es claro. Está hablando de esa fe. Entonces, esa fe la produce la palabra de Dios. La iglesia, ¿qué tiene que predicarle al mundo? Un concierto y un recital, dicen hoy en día. Porque así vamos a ganar al mundo. ¿Qué tiene que predicar? Agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿por qué? Por la locura de la predicación. Es decir, la gente no se salva con recitales. Está bueno esos recitales, a mí me encanta la música. Pero los recitales no salvan a nadie. Ni pueden salvar a nadie. ¿Está bueno hacer una obra de teatro? Me encantan las obras de teatro. Las coreografías, también me gustan las coreografías. Pero las obras de teatro, las coreografías, los recitales, no salvan a nadie, no tienen el potencial. El único que tiene el potencial de salvar al mundo es la palabra de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, la palabra de Dios, porque es poder de Dios para salvar. O mejor dicho, como dicen los pentecostales, para sanar. ¿No? ¿No dicen así? Cristo sana, primero sana, después salva. Y si no quiere sanar, bueno, ahí tenemos un problema. Bueno, dejémoslo tranquilo ahí. El poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios, no para sanidad, aunque Dios sana. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Punto. A todo aquel que cree. Por eso le doy el Evangelio, para que puedan creer. ¿Sí? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, yo puedo hacer como iglesia muchas cosas, pero lo único que tiene el potencial de alcanzar un corazón es la palabra de Dios. Mi palabra no vuelve vacía. Cumple un propósito, cumple una meta. Ya está. ¿Bien? ¿Está claro eso, no? Entonces, yo no estoy criticando las cosas que hace la iglesia. Nosotros hacemos obra de teatro, allá hacemos coreografía, todo lo que ustedes quieran, no, eso está todo bien. Pero no es eso lo que salva es el mensaje. Por eso cuando usted va a hacer una obra de teatro, predique.
Cuando va a hacer un recital, predique, porque el recital no lo salva. ¿Se entiende? No estoy en contra de los recitales. Yo he hecho recitales, me gustan los recitales. ¿Sí? Mientras no sean de coro unido. Habla así. Bien, a mí me gustan los recitales. Ya está. ¿Listo? Ni de Mená tampoco. Bueno. Bien, me gustan los recitales, pero el recital no salva. Salva la palabra. Por eso tiene que haber un mensaje. Por eso tiene que haber una predicación. Porque la música no salva. El mensaje salva. Bien, estamos en esto. Entonces, al darles el mensaje, ese mensaje es el que tiene el potencial de generar la fe. La persona recibe ese mensaje y ese mensaje en sí mismo es poder de Dios y genera la fe y la gente cree en el mensaje. ¿Sí? Pero no es que Dios le regala así, a ver, hermano Sergio, te regalo la fe. No. Él va a producir la fe al escuchar el mensaje. ¿Por qué? Porque el hermano o la persona o quien quiera que sea allí afuera tiene mente, tiene corazón, tiene sentimiento, tiene voluntad. Dice, ¿qué está hablando este hombre? Mejor cierro las puertas y las ventanas. ¡Cállate, hombre! Y grita por ahí. Es su voluntad. Ejerce su derecho, ejerce su capacidad, su elección, ¿sí o no? Dice, no quiero ir, y no voy nomás, listo. Y se terminó la cosa. Entonces ejerce, pero está escuchando. Capaz que sea cierto esto. Y esa palabra está generando justamente la fe en el corazón. La genera. La palabra produce la fe. Por eso es necesario que demos la palabra. ¿Sí? Palabra produce la fe. Bien. Ahora no es insisto así, te la da así el paquete, toma, para ti es la fe porque tú vas a creer. No. Bien. Entonces, esa fe no es un don de Dios. Es una responsabilidad de ¿quién? Responsabilidad humana. 100%. Mi pastor, pero ¿por qué siempre hemos creído y decimos que es un don de Dios? Porque nos vamos y nos pasamos en los dones espirituales y nos sacamos de ahí diciendo que es un don y lo llevamos a toda la humanidad siendo que eso es solo para los creyentes. Primero, no se clasifica a qué fe se está hablando. Ya. Aquí yo estoy hablando de la fe que conduce a la salvación. Eso es uno. Vamos ahora, abramos nuestras Biblias. Efesios 2, 8 al 9. Ahora entramos en el problema. ¿Está claro esto? ¿La fe que conduce a la salvación es un don de Dios? No. El que me diga que sí, pero señora más. Que el Señor lo reprenda, diría Chichavi. Hermanos, esta es una discusión. El movimiento calvinista que hoy está de moda, aunque es un movimiento de la Edad Media, es un movimiento de la Edad Media, con predicadores como John MacArthur. ¿Lo ha escuchado John MacArthur? Bueno, ellos sostienen este punto. Ellos dicen, la fe que conduce a la salvación. Ellos dicen, es un don de Dios. Por lo tanto, Dios te regala la fe, esa persona es salvo. Y si aquel no le regala la fe, no hay manera de que sea salvo. Entonces, ¿quién es el culpable de si aquel se perdió? Hace a Dios responsable de la condenación o de la salvación de las personas. No, la Biblia enseña claramente que cada uno es responsable. El alma que pecare morirá. ¿Sí? El alma que pecare morirá. Dios ofrece la salvación a toda persona. ¿Bien? Bueno, entonces esa línea de predicadores tiene ese punto y ellos hacen énfasis en esto. Es un don de Dios. Dios te tiene que regalar la salvación. La fe. Si Dios no te regala la fe, no hay manera de que tú seas salvo. Pero Señor, yo a mí me gustaría creer. No, cállate tú. Hace a un Dios arbitrario, hace a un Dios déspota. Después vamos a hablar algo acerca de eso, pero ellos sobreexaltan y tienen un énfasis desmedido en la soberanía de Dios. Dios es soberano, claro, sí, pero es un soberano que no es un déspota, no es un tirano. Es un soberano benigno y misericordioso, perdón. Y cuando dice que en la Biblia hay un versículo que dice que no es de quien quiere, sino que es de quien Dios tiene misericordia. Sí.
Téngalo allí como pregunta y lo vamos a ver. Romanos capítulo 9, lo que usted me está citando. Bien, va. ¿Qué me lee? ¿Qué dijimos? Efesios 2, 8 y 9. Bien, ¿qué dice ahí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pregunto, ¿ese texto de qué está hablando? ¿De la gracia, de la fe, de las obras o de la salvación? Y todo el pasaje de Efesios capítulo 2 está hablando de la salvación. No está hablando de la gracia, no está hablando de la fe, no está hablando de las obras, está hablando de la salvación. Por gracia sois salvos. El pasaje dice que la salvación es por gracia. Está claro, la salvación es por gracia. El pasaje está hablando de la salvación. Por medio de la fe, es decir, ¿cómo yo recibo esa gracia? ¿Cómo yo recibo ese regalo que no merezco? Por la fe, no por obras. ¿Y qué dice? Esto no es de vosotros, es don de Dios. Cuando dice esto no de vosotros, es don de Dios, ¿de qué está hablando? ¿De la gracia? ¿De la fe? ¿De las obras? ¿De qué está hablando? Porque ese es el tema. Esto no es de vosotros, es un don. Estos predicadores en el movimiento calvinista dicen, ven, la fe es un don. No, usted está malinterpretando. El pasaje está hablando de la salvación, no de la fe. Ni siquiera está hablando de la gracia ni de las obras. Todo el pasaje, Efesios capítulo 2, dice y detalla la salvación. Esto, la salvación, no es de vosotros, es un don, gracia, favor inmerecido. Pero ellos insisten y dicen, ven, ahí dice que la fe es un don. No, señor. No, señores. Está hablando de la salvación. La salvación es un don. No la fe. Porque la fe viene ¿por dónde? Por Él. Es una responsabilidad nuestra. Nosotros debemos de creer al mensaje. Nosotros debemos arrepentirnos aunque Dios nos conduce. Es decir, yo podría tener fe, pero si no hubiera palabra de Dios, ¿fe en qué? En lo extraterrestre, en el chupacabras. No, yo pongo fe en el mensaje. Creo al mensaje. Al creer en el mensaje, eso genera la fe, una fe genuina, verdadera, que me conduce al Salvador. En el arrepentimiento yo entiendo que el pecado me hace mal, entiendo que el pecado me lleva a la condenación, aborrezco el pecado, no quiero el pecado, quemo las naves, no voy a volver allá, pero ¿a dónde me dirijo? Escucho el mensaje del Evangelio, allá está, creo ese mensaje y voy tras él. Y ese mensaje me conduce a Jesucristo, y eso es salvación. Ahora, Jesucristo está allí porque Dios me ama y porque Él lo envió, eso es la gracia de Dios. Yo tengo donde acudir, no estoy solo. Acudo a Él. Entonces, cuando Efesios 2, 8, 9 habla de que esto no de vosotros es un don de Dios, se está refiriendo a la salvación, no a la fe. Pero ellos insisten, ¿ven? La fe es un don de Dios, por lo tanto Dios te tiene que regalar la fe. Y recién cuando Dios te regale la fe, ahí recién vas a poder creer y recién ahí vas a poder ser salvo. Es decir, si Dios no me regala la salvación, la fe a mí, yo nunca podría creer, entonces me voy a perder. Porque ellos también creen que está todo predeterminado. Y lo vamos a ver después. Ellos, por eso hacen también mucho énfasis en la predestinación. Están predeterminados, están predestinados. Mi hermano Paulina está predestinada para el cielo. Mi hermano Jano, lo lamento, usted está predestinado ahí para seguir trabajando ahí. Y entonces, ¿para qué me ofrece el Evangelio? No tiene ningún sentido. Es un Dios que dice, venid a mí todos,
No, pero tú no, ¿eh? No, tú tampoco, no. Y la hermana que ya está... No, menos, güey. Está allá atrás del mostrador. La pregunta sería, ¿para qué invita a todos si no los quiere salvar a todos? ¿Es un Dios mentiroso? ¿Es un Dios selectivo? ¿Es un Dios arbitrario? No. Si Él invita a todos es porque quiere que todos vengan. Claro, y le da muchas oportunidades. Entonces, la fe que conduce a la salvación es algo que tiene que producirse en nosotros al oír la palabra de Dios. Debo creer al mensaje. Al creer el mensaje, ese mensaje me conduce a la salvación. ¿Bien? Entonces, Efesios 2, 8, 9, que tanto lo citan en estos movimientos, don se refiere a la salvación, no a la fe, no a la gracia. Es más, un análisis en los idiomas originales, en el idioma, no los idiomas, en el idioma original griego, queda absolutamente claro que don se refiere a salvación, no a la gracia. No. Bien. Vamos a ir finalizando. Mis hermanos, ya llevamos 2 horas de estudio bíblico. Estamos finalizando. Seguimos con la ayuda del Señor, mis hermanos, lo dejamos ahí. Mi hermana Paulina, tenga la pregunta, esa que usted me hizo, que está basada en Romanos capítulo 9, de Dios, que el que quiere tener misericordia, al que quiere endurecer, endurece. La contestamos en la próxima con la ayuda del Señor. Así es que, mis hermanos, gracias por su tremenda paciencia, mis hermanos.